dice, considerando las definiciones de las formas de Estado y las ilustraciones que acabamos de revisar, realiza las siguientes actividades y contesta en la siguiente diapositiva. Entonces dice 1. Determina las principales diferencias entre ambas formas de Estado y responde, ¿por qué en Chile no tuvo éxito la implementación de un Estado federal? Bueno, entonces las principales diferencias entre un Estado unitario y un Estado federal hablan sobre que el Estado unitario, ¿cierto?, tiene un solo centro político y gubernamental, mientras que el Estado federal tiene uno central, pero también tiene otros estados divididos en regiones. ¿Cierto? El Estado unitario entonces tiene un gobierno central y las leyes son aplicables a todo el territorio nacional, mientras que en el Estado federal tienen independencia del gobierno regional y el gobierno central, o sea, del gobierno central, y pueden definir ciertas leyes que sean distintas a otras, mientras que siempre van a estar sujetos, ¿cierto?, a que el gobierno central está encargado de las relaciones internacionales, económicas y fiscales. Entonces vamos a seguir contestando. La pregunta que dice ¿por qué en Chile no tuvo éxito la implementación del sistema federal? Bueno, dice, en 1826 la mayoría del Congreso Nacional se mostró partidaria a avanzar hacia un régimen político federalista. Liderados por José Miguel Infante, promulgaron entre julio y octubre de 1826 una serie de leyes federales. Gracias a ella, la República de Chile quedaba organizada en un sistema federal conformado por 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Enseguida, el Congreso Nacional avanzó hacia la discusión de una nueva Constitución federal. Sin embargo, la aplicación del federalismo tuvo graves problemas de funcionamiento porque las provincias no tenían práctica en esta nueva forma de gobierno y los problemas financieros del Estado no permitían una base económica estable para el proyecto, generándose una crisis política que llevó a la renuncia del presidente Manuel Blanco Encalada y la disolución del Congreso Federalista, sin que se lograra promulgar la anhelada Constitución Federal. Entonces, ¿qué podemos sacar por conclusión? Primero, que éramos muy novatos para poder aplicar el Estado federal en nuestro país, ¿cierto? Segundo, que, como dice el texto, teníamos problemas financieros como país que no nos permitía poder aportar a cada uno de estas provincias, ¿cierto?, para poder fomentar el Estado federal y que cada uno pudiera sostenerse para crear estas provincias. Entonces estas fueron las principales razones por las que Chile no optó a este Estado federal y finalmente quedamos formulados como un Estado unitario. Bueno, entonces la pregunta número 2 dice: indaga sobre otros países fuera de los que se indican en el texto que tengan estados unitarios y estados federales. Bien, entonces dice, muchos países latinoamericanos cuentan con este modelo, el modelo unitario, como Ecuador, Uruguay, Bolivia y Perú, por ejemplo. Asimismo, existen una gran cantidad de países que cuentan con el modelo federal, como por ejemplo Bélgica, Argentina y la India. Vamos a ver entonces que en la tercera pregunta, ¿cierto?, se responde por qué hay países que sí pueden optar a estos estados federales y otros se mantienen como estado unitario. Entonces la pregunta 3 dice, señala qué características geográficas, poblacionales y de tradición histórica tienen la gran mayoría de los estados federales. ¿De qué forma estas condiciones han influido en su constitución? Bueno, entonces la respuesta, y como se los había mencionado yo anteriormente, una de las más importantes, ¿cierto?, habla sobre la geografía. Entonces dice, una de las razones principales para formar estados federales está en sus características geográficas que se presentan generalmente porque tienen extensos territorios.
ya que los recursos y las decisiones cotidianas más elementales pueden ser tomadas de manera independiente o expedita, ¿cierto? Es decir, que ante una situación de, por ejemplo, emergencia, tener estos estados federales les da autonomía para tomar decisiones frente a estas situaciones más rápidas, tomar decisiones económicas, por ejemplo, que se ajusten a la realidad de estos territorios federales, ¿cierto? O gobiernos federales que, que sean más rápidas y que no tengan que depender de la decisión de un gobierno central, que muchas veces está muy alejado, ¿cierto? Y no comprende la realidad de ese lugar. ¿Ya? Otra de las razones es que en estos extensos territorios existen diversas etnias, las cuales son protegidas para no sacrificar sus individualidades. Es decir, que hay estados, gobiernos, ¿cierto?, que tienen estados en donde hay una cierta etnia, ¿cierto?, o sociedad o cultura que puede ser distinta a la que está al lado. Entonces, entonces es importante poder mantener, ¿cierto?, la cultura de ese territorio, siempre, para no sacrificar, ¿cierto?, su cultura y que sean independientes, que puedan tomar sus propias decisiones. En cuanto a la redacción, ¿cierto?, de una constitución federal, esta es obviamente muy distinta a la que nosotros tenemos en un estado unitario, porque en ella, ¿cierto?, se sientan las bases para un acuerdo entre los diversos territorios, ¿cierto?, o las diversas naciones, con este gobierno central y común. En ella se establecen entonces, como dice el texto, los términos que en que se dará la unión, y se detalla la repartición de los poderes, responsabilidades y libertades. Es decir, que dentro de la Constitución, ¿cierto?, de los estados federales, se llega al acuerdo de cuáles van a ser o cuál es el límite de las libertades que tienen estos gobiernos, ¿cierto?, chiquititos que hay dentro de este territorio, y cuáles van a ser sus responsabilidades frente a estos mini gobiernos, como les decimos nosotros. Dice que se trata de un texto legal que va por encima de la constitución regionales con que cada estado o provincia decida gobernarse. Es decir, que de igual manera existe una carta magna, ¿cierto? O una constitución que es más importante y no es modificable, ¿cierto?, para las regiones, o para cada estado o provincia. Bueno, entonces la cuarta y última pregunta dice, a la luz de las recientes catástrofes naturales que han afectado a la zona central, el terremoto del 2010, ¿cierto?, Norte Grande, el terremoto del 2014 y Valparaíso en los incendios del 2014, ¿cómo fue la diligencia de las autoridades y la rapidez en la reacción de socorro y ayuda a los damnificados podrían ser más eficientes si Chile fuera un Estado federal? Justifica tu respuesta, compara los resultados de las políticas de asistencia en el caso del terremoto de Chile en el 2010 y el huracán Katrina en Estados Unidos en el 2005. Como respuesta entonces yo puse, considerando la geografía de nuestro país, se puede concluir que la llegada de la ayuda frente a las recientes catástrofes fue medianamente lenta, ya que las respuestas a la situación debían venir directamente del gobierno central, el cual después de emitir un comunicado y muchas veces retractarse, recién cada región debía tomar las medidas correspondientes, cuando en realidad podría haber sido más eficaz si el intendente de cada región hubiera actuado de forma autónoma y oportuna sin esperar la autorización de las autoridades de gobierno, ¿cierto? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que claramente fue medianamente lenta, ¿cierto? Porque esperaban, ¿cierto?, la respuesta de autoridades, de estudios, ¿cierto?, o de alguna institución, ¿verdad? Como el CHOA, por ejemplo, que actuó pero fatalmente en el terremoto del 2010, para recién que la región, ¿cierto? O simplemente la comuna tomara la decisión de
movilizarse, de prestar ayuda, socorro, ¿cierto? Además de esto, debemos incluir, ¿cierto? Como característica la geografía de Chile. No es fácil movilizarse por Chile. Lamentablemente tenemos pocas aerolíneas que se muevan, que son costísimas, ¿cierto? Y poder llegar a la ayuda en algunas zonas era prácticamente imposible. Comparando la eficacia entonces de el gobierno unitario de Chile con el Estado federal, ¿cierto? De Estados Unidos, se puede decir que frente a estos casos, un Estado federal puede llegar a ser mucho más eficaz y rápido porque no necesitan la autorización, ¿cierto? O la vocería de un Estado central o un gobierno central para poder tomar acciones rápidas. Ya, en el caso del huracán Katrina en Estados Unidos en el 2005, debemos decir que este tipo de catástrofes, en el caso del huracán, puede contemplar varios estados o contempló varios estados de Estados Unidos. Entonces, no solamente dependía de cada gobierno, ¿cierto? O de cada región, sino que dependía de varias regiones. Así que claramente el Estado central, ¿cierto? El gobierno central, era más difícil para ellos tomar una decisión que fuera igual para todas, porque cada estado es muy grande geográficamente y su geografía es muy distinta. Entonces, no podían llegar a realizar una o a tomar una decisión que fuera igual para todos. Entonces, en este caso, sí sirvió que hubiera un Estado federal y distintas regiones, ¿cierto? Con autoridades distintas que tomaran las decisiones del caso pertinentemente y rápidamente también. Bueno, chicas, espero que este video de retroalimentación les haya servido para poder comparar con sus respuestas, salir de algunas dudas, agregar algunas cosas si es necesario y poder entender de qué se habla cuando hablamos de un Estado federal y un Estado unitario y a cuál pertenece Chile. Ojalá que les haya gustado, espero que les haya servido y poder comentar también en las próximas clases. Que estén muy bien.